Hola, hola. Hola. Súper feliz jueves. Acá arrancamos el vivo. Hablemos de la culpa. Ah, no le puse el título, me parece. A ver. ¿Y a dónde pongo el título? Me lo suele dar antes de dar OK. Me suele permitir la cajita para poner el título. O no la vi o volvió a cambiar. Bueno. Para los que ya venían siguiendo las stories y demás, ya saben que hoy vamos a hablar de la culpa, así que tal vez el título sobre, pero para los que no, bueno, estoy esperando que Instagram me avise un poco, mientras tanto me tomo un par de mates. Los temas que se vienen para los próximos vivos, uno es el de la incertidumbre y el otro es el del éxito. Puedes aprovechar y contarme. Escribe por privado si querés o participando en las stories. ¿Cuál te gustaría que hablara primero? Porque en realidad todos fueron votados más o menos en igual medida. Así que quedan incertidumbre o éxito, puede ser el próximo. Voy a ver si empiezo a hacer una vez por semana. Inicialmente lo estoy haciendo quincenal, pero bueno, si puedo hacer una por semana, me parece que va a estar bueno también, si logro organizarme. Bueno, hola. Bueno, arranco entonces un poco. Es un montón lo que me abre y me despierta este tema de la culpa. Entonces, creo, bueno, lo suelo decir, son temas que no son como exhaustivamente en un vivo, no se pueden profundizar, pero bueno, vamos a ir haciendo una introducción. Y bueno, como la vez anterior no me quedó grabado el IGTV, vamos con un segundo intento, con algunos agregados obviamente para quienes no estuvieron en el vivo y además aprovechando que en las stories pudimos seguir hablando del tema. Tengo acá, en un celular viejito, no sé si se alcanza a ver porque el reflejo, a ver, no sé si enfoca bien, me parece que no. Bueno, acá tengo guardadas todas las stories y los prints de las cosas que me dijeron, así las voy leyendo y los vamos a compartir, como para ir también llevando un hilo y conversando en esto. Una de las primeras cosas que le había preguntado para el vivo anterior era dudas y pedidos para el vivo. Y surgieron cosas así como un poco dispares entre sí. Una de las personas había comentado, perdono a todos, pero estoy como con la lengua trabada. Perdono a todos, pero cuando la culpa es mía, no lo tolero. Después vamos a profundizar un poco con esto, pero una de las palabras que me queda ahí es esto de alguien que perdona algo y bueno, también una cuestión de tolerancia de por medio. Otra persona había comentado, bueno, me cuesta mucho no buscar un culpable cuando salen las cosas mal y eso me trae problemas. Y acá me imagino que, porque probablemente no solamente busca un culpable, sino que lo comunica o lo manifiesta de alguna manera. No profundicé ahí con esta persona, así que no lo podría asegurar, pero es lo que escucho de más ahí. Y por otro lado, las personas que echan culpas son tóxicas. Mejor tenerlas lejos. Paréntesis acá. Esto quedó del vivo anterior. Justo hoy, no sé si viste mis stories, estuve participando en Clubhouse, esta red social. Si no le conoces, pregúntame y te cuento un poco más. En uno de estos
salas donde se hablaba de, bueno, si sabes reconocer a las personas tóxicas. Y hay muchísimo tema también ahí, mucha tela para cortar, así que si te interesa que hable de ese tema, también escribime. Pero te adelanto acá, te hago un spoiler. Yo considero que nadie como persona es tóxico. No somos tóxicas ni tóxicos. Sí considero que hay actitudes o comportamientos con los que no estamos de acuerdo y que pueden generar cierto rechazo, daño, incomodidad, que se los tilda hoy en día de tóxicos, pero no a las personas. Creo que tenemos que ser muy responsables en esto. No tildar a las personas ni permitir que se nos tilde de tóxicos ni de tóxicas, sino valorar el comportamiento o la actitud que estamos considerando tóxico, porque que lo consideremos tóxico tampoco significa que lo sea. Y voy a dejar los puntos suspensivos para charlarlo en un vivo o en las stories o en algún post si querés pedirme. Sigo con el tema de la culpa. No busqué hoy la definición en la RAE, pero lo tengo anotado de la otra vez, más que la RAE, de algunos sitios y espacios donde se habla de la culpa. Hola, Julie. Tengo los perros que quieren entrar, pero no voy a estar saliendo y levantándome cada 2 por 3. Pero básicamente, y medio un poco en resumen, lo que se encuentra muy en lo básico, no me metí en detalles en esto de la culpa, es que es un conflicto que genera una sensación o lo que se siente cuando rompemos reglas culturales, pueden ser políticas, religiosas, familiares, etc. Cuando rompemos esta regla o transgredimos una regla, y el hecho de pensar que la transgredí me genera esta culpa. Puede ser por algo que hice, que considero que no debería haber hecho, o al revés, algo que no hice, que me siento culpable porque creo que lo tendría que haber hecho. Y todo esto habla de un conflicto interno, que nos lleva a experimentar distintas emociones y estados. ¿Qué pienso de esto? Y acá quiero desmembrar con algunas cositas. La primera, al hablar de que la culpa es algo que se siente cuando se rompen reglas culturales, me lleva a mí automáticamente a reforzar una idea que tengo hace muchos años, y es que la culpa es algo inventado. ¡Chan! Bueno, esta es una de las cosas que suele generar mucho debate cuando lo comparto con otras personas. Yo considero que la culpa es algo inventado porque es algo que existe en función de sociabilizar y posterior a que existan reglas. Esa es una de mis miradas que me parece como muy importante como base para empezar a cuestionar realmente qué es la culpa y para qué sirve la culpa. Si voy muy rápido me dicen, y si hay dudas o preguntas también, porque también me interesa que lo vayamos conversando. Más allá de que también tengo acá, como les mostraba recién, las cositas que me compartieron en las stories. Entonces, por un lado, mi mirada es que la culpa es algo inventado y es algo que hemos aprendido, es un mecanismo que hemos aprendido y que seguimos replicando y transmitiendo inconscientemente de generación en generación. Hemos sido educadas y educados en la culpa, al menos en esta cultura en la que crecí yo. Obviamente habrá otras culturas que pueden ser muy diferentes, pero sí pienso que es algo que necesitamos de construir. Me encantaría que podamos ir hacia una sociedad en la cual la culpa como emocionalidad o estado de ánimo o sensación no exista, sino que sea únicamente en el ámbito que se requiere que exista. Y acá es donde me voy a ir a una cuestión medio alejada del coaching o de los recursos humanos y me voy a ir un poco más a lo que es la abogacía o el derecho desde lo más básico que viene, porque obviamente no me voy a meter ahí en tecnicismos, pero sí, cuando hablemos de culpa, en estos ámbitos, lo que estamos haciendo es, primero, está habiendo una persona acusada,
o señalada de haber cometido un delito, una falta, un crimen en los casos más extremos. Segundo, hay jueces, jurados o cualquier rótulo que le pongamos, pero que son las personas que van a tomar una decisión de si esa persona que está acusada, está siendo acusada, realmente es culpable o no. Y en función de eso, esta persona, en caso de haber sido, de que se declare culpable, digamos, va a tener o va a haber generado una deuda que requiere que la salde. Y esta deuda se salda entre comillas, porque bien sabemos que cuando se declara culpable a un delincuente no necesariamente va a compensar el daño que hizo, pero esa deuda se saldaría entre comillas con un castigo o, bueno, según sea el caso, pero con una acción posterior. Pero la mayoría de las cosas estamos hablando como de este proceso de hay un acusado o acusada de haber cometido una falta, un delito, y por ende se lo va a juzgar, se va a declarar la culpabilidad y se va a castigar, buscando compensar, que entre comillas sabemos, no siempre se compensa realmente el daño o las consecuencias que hayan derivado de este delincuente. Cuando yo hablo de todos estos términos y pienso en cuando una se siente culpable, digo, es como un poco fuerte, ¿no? Porque de alguna manera al sentir culpa y al experimentar la culpa, estamos involucrando en todo este proceso, primero, el ponernos en un lugar de ser juzgadas o juzgados, muchas veces por nosotras mismas, claro está. Muchas veces bajo la mirada de otras personas o instituciones o culturas enteras que te señalan por haber hecho mal esto o aquello y de alguna manera se genera esta sensación de culpa. Y acá viene otra de las cosas con las que yo vinculo la culpa, y no es algo que lo vinculo yo porque se me ocurre, sino porque lo podemos ver de alguna manera fácilmente. Y es que, ¿cuál es la finalidad de la culpa? Bueno, ahí hablé un poquito desde la mirada del derecho, es como dar una especie de orden, sostener el orden social y que se puedan respetar ciertas normas. Sin embargo, también nos encontramos con que la culpa para algunos estratos o partes de la sociedad o de las instituciones, vuelvo a esto, es un mecanismo de sometimiento. Es un ejercicio del poder que quienes tienen más poder someten a quienes tienen menos poder o cero poder. Pongo el ejemplo de la familia, pongo el ejemplo de una iglesia, una institución religiosa que mediante la generación de una normativa a la cual vos estás faltando, te genera una deuda al vos estarla faltando y esa deuda genera cierto sometimiento de tu parte, porque vos le estás debiendo a esta familia porque vos faltaste a esta regla. Por eso hablo de esto del invento de la culpa, porque en verdad muchas veces ni siquiera existe. Tengo un percance acá. Voy a buscar un pañuelito porque estoy con alergia. Pero bueno, díganme si hasta acá, si voy muy rápido o si estoy siendo poco clara, que me va a servir mucho como para reenfocarme. Estoy haciendo malabares acá porque me puse en un lugar donde no tengo mesita y estoy haciendo como una especie de trípode. Así que bueno, me voy a limpiar un poquito. Bueno, vuelvo. Díganme esto, si voy muy rápido. Estas charlas yo sé que se tornan como muy filosóficas. Pero bueno, los que ya me conocen y me vienen siguiendo saben que me gusta así como desmembrar y plantear como otras miradas y romper con estas cosas que no someten a sobre todo los status quo, lo establecido, lo que se espera.
Sigo entonces. No sé si me fui de tema, pero ya hablé un poco de la parte así como normativa de la sociedad. Y por otro lado, hola Necreala. Y por otro lado, esta parte de sometimiento de la culpa. Entonces, la culpa, lo que yo la puedo como para hacer una analogía con otras cuestiones, obviamente no desde el sentido porque nada que ver, pero por ejemplo, la felicidad es un estado que se compone por una combinación de emociones, situaciones, sensaciones, experiencias y demás. La culpa, como bien decía, inventada y con usos tanto de ordenamiento en algunos casos como de sometimiento en otros, en realidad no es una sensación, no es una emoción en sí misma, sino que se combina por una combinación que puede variar muchísimo, pero que puede incluir tristeza, vergüenza, remordimiento, miedo. La culpa también implica miedo, porque es como un miedo a que no descubran que yo hice algo, o es una tristeza de que hice daño, o es una vergüenza de que alguien se va a dar cuenta que me equivoqué. Y acá hola, quiero traer otro de los comentarios que me hicieron, que los tengo acá. Bueno, este lo compartí en las stories. Ahí se ve la mesa desordenada en el reflejo. Dice, esta persona, por ejemplo, asocia la culpa cuando dice que no. Cuando dice que no ante la demanda. Cuando no responde mensajes al momento en que los leo. Cuando me olvido de cosas importantes. Y yo siento que esto es un mecanismo, como decía antes, que hemos aprendido, pero que creo que lo llevamos al extremo, porque ¿cómo me puedo yo sentir culpable por poner un límite y por priorizar la maternidad? Acá dice justamente esto, por decir no a tanta demanda, la maternidad, no responder mensajes al momento en que los leo. Entonces, mi intencionalidad, ya lo dije antes, sería limpiar este universo de la culpa como mecanismo de sometimiento, pero principalmente como mecanismo de autosometimiento y de autocastigo. Hemos aprendido esto, obviamente, es algo que creo que necesitamos desaprender, que claramente sí se puede desaprender en la vida un montón de cosas. Pero como decía antes, la culpa en sí misma no es una emoción, sino que es una combinación de emociones, pero en sí misma, y es más, lo pueden googlear si quieren, si alguien habla de emocionalidad o de estado de ánimo, lo que fuera de la culpa, es totalmente limitante. Es de esas emociones o sentimientos inútiles, porque no nos llevan a hacer ni resolver nada. Simplemente nos estancan. Nos estanca porque nos regodea en ese dolor, en esa emocionalidad negativa, si se quiere. Ya saben que no estoy de acuerdo con esto negativa, pero en ese remordimiento, en ese autocastigo, en esa vergüenza, en esa tristeza, dependiendo de lo que nos esté despertando y de cuál sea la situación. Sí, hay distintos tipos de culpa también en esto del remordimiento, de yo sentirme culpable de repente porque hay contaminación ambiental en el mundo. Y desde esa mirada es bastante más complejo para mí poder trabajar con eso porque incluso se trata de situaciones en las cuales no tenemos alcance de poder revertir ese daño. Primero, porque no nos alcanzaría la vida ni para eso. Y segundo, porque en verdad no hemos sido los responsables primarios de este resultado que tenemos hoy. Hay que trabajar en cuál es el enfoque, para qué me siento culpable ahí, ¿no? Y acá entonces, como para ir avanzando y no quedarme en tanta filosofía, vuelvo a lo que decía antes. Cuando yo estoy hablando de culpa, de que yo soy culpable o de que yo señalo a alguien como culpable o que ese alguien me señala a mí como culpable, yo me preguntaría,
primero de qué se está acusando, de qué se nos está acusando o de qué estamos acusando al otro. ¿A dónde hay un delito? Delito, crimen, llevándolo bien al extremo, porque me parece que esta sería la manera más fácil de poder sacarlo como una finalidad o como un estado que nos limite y empezar a corrernos a un lugar de responsabilidad, no de culpa. La culpa nos limita, la culpa nos regodea en el remordimiento, sin embargo, el tomar responsabilidad y tomar conciencia de que si hice una acción que generó un daño o lo que fuera, tengo la capacidad y la posibilidad de revertirlo, de compensarlo, de solucionarlo, o por lo menos tengo la apertura y la disponibilidad de encontrar una solución, no es lo mismo a sentirme culpable, y vuelvo a decir esto, regodearme en la tristeza, en la vergüenza, en el remordimiento o incluso en muchos casos, como suele pasar, esto se termina convirtiendo en un tormento de autocastigo. Otra de las cosas que me preguntaría cada vez que me acusen de culpable o que yo esté acusando a otros de culpable o que me esté acusando a mí misma sería, ¿cuál es el castigo que estaría involucrado en esto? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando alguien me señala a mí de culpable, de alguna manera está requiriendo o necesitando una especie de castigo. Si yo me señalo a mí misma como culpable, estoy necesitando, requiriendo o buscando un castigo. Obviamente, si señalo a los demás, vuelvo a lo mismo, también estoy buscando un castigo para ese otro. Muchas veces el castigo es la indiferencia, el enojo, el maltrato. Muchas veces cuando me castigo a mí misma es, bueno, no me merezco obtener esto o aquello porque yo generé este malestar. En vez de tomar conciencia, responsabilidad y buscar una solución, me enfoco en que tengo que ser castigada, en que no me merezco disfrutar, en que no me merezco avanzar en la vida porque en una relación pasada considero que yo generé un daño. Por eso yo vuelvo a esto, me encantaría que no sintiéramos culpa como realmente la culpa es y cómo se siente, cómo se manifiesta, sino que empecemos a tomar conciencia, responsabilidad y buscar soluciones para, tal vez no lo podamos compensar al daño, tal vez no lo podamos revertir, pero bueno, para buscar alternativas y encontrar una mejor salida, una salida que no implique quedarme estancada en lo que no pude hacer o en lo que hice mal y que merezco ser castigada por eso. Como siempre digo, me preguntan y me dicen si voy muy rápido o si no se entiende. Y por último digo de esta idea que venía diciendo, ¿no? Otra de las palabras importantísimas en esto me parece que es esto de la deuda. Cuando hay una falta y un error, un daño que se hace y alguien señala al otro que tiene una falta y demás, como que automáticamente se genera una deuda y esta es la parte que han sabido utilizar muy bien las instituciones, empezando por la familia, como institución digo, para someter la deuda, la generación automática de una deuda a partir de una falta o de un daño que se haya generado. Y si yo estoy señalándome o señalando a otros como culpables, me preguntaría, ¿para qué yo quiero que ese otro esté en deuda conmigo? En vez de estar señalando a los demás como culpables o a mí misma como culpable, empezar a encontrar, vuelvo a lo de antes, una manera, una alternativa de poder encontrar solución o salida o alternativa a esto que me haya dañado, que haya sido una falta, entre comillas, tal vez, algo que yo esperaba y que el otro ni siquiera sabía que yo lo esperaba. Pero muchas veces hasta estas cosas inconscientes, tal vez chiquitas, cotidianas, generan sensación de culpa o generan que una persona señale a otro como culpable sin que ni siquiera estén comunicadas las, los parámetros, por decirlo así. Entonces, si bien
el declarar culpable o inocente a alguien bajo una normativa, ley, leyes como hay legales, leyes legales, penales y civiles y demás, eso nos lleva a hacer un ordenamiento y poder declarar un culpable, dar un castigo, buscar una compensación y demás. Sin embargo, en el día a día, señalar a las personas como culpables a lo único que nos lleva, consciente o inconscientemente, es a estar generando una de distintas partes, porque a veces si me autodeclaro culpable, estoy poniéndome en deuda a mí frente a otros, innecesariamente, cuando no necesariamente tiene que haber una deuda, sino que puedo buscar una solución o una alternativa. Y lo mismo al revés. ¿Para qué quiero que esa persona a la cual estoy señalando como culpable esté en deuda conmigo? ¿Qué estoy queriendo de esa otra persona? ¿Qué estoy buscando? ¿Yo estoy queriendo castigar a esa otra persona? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es la falta? ¿No hay otras maneras mejores de encontrar una salida o una solución o una compensación a esa situación de daño, incertidumbre, malentendido o lo que fuera? ¿O realmente estoy queriendo buscar un castigo? Hola, Monique. No sé si te... Bueno, yo ahí les pongo siempre la manito a los que van entrando, pero por supuesto que los leo. Bueno, ahí siguen mis perros queriendo entrar. Bueno, ¿en qué me quedé? Yo me estoy marcando acá. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de la culpa? Ya la decía, es un ordenamiento en la sociedad. Se declara a los culpables cuando cometen errores o cuando cometen una falta a un código, a una norma, a una ley. Dejemos la culpa solamente para esos ámbitos y en la vida cotidiana empecemos a tomar conciencia de nuestros actos, tomar responsabilidad y tomar acción. No nos regodeemos en la culpa porque eso no nos lleva a ningún lado, es un estado de ánimo o una emocionalidad que únicamente nos regodea en la parte de la tristeza, la vergüenza, el remordimiento y demás. Por otro lado, no sé si no terminé de leer todas las cosas que me pusieron en las stories, pero bueno, ahora las voy a terminar de leer. Porque me parece como, bueno, ya me lo voy a ir me echando también con este punto de vista. Como la ley, esto ya la había leído, pero ahora que ya comenté varias cosas, esta persona dice perdono a todos, pero cuando la culpa es mía no lo tolero. Y ahí, bueno, esta posición de jueza de esta persona, de yo perdono, yo puedo perdonar y estoy en una posición o en un rol de perdonar, cuando en realidad tal vez no hay nada que perdonar porque no hubo realmente un delito o un daño, simplemente puede que haya habido un malentendido, o como muchas veces decimos, culpa tuya no hice tal cosa, culpa tuya pasó esto, y en realidad no hubo daño, no hubo delito y demás. De todas maneras, es esto que dice que me desconecto. A esto que dice, cuando la culpa es mía no lo tolero, es el mejor ejemplo de la autoculpabilidad y que muchas veces nosotras mismas o nosotros mismos nos ponemos en esos lugares de, bueno, de autocastigo. Bueno, esta persona que dice, me cuesta mucho no buscar culpables, la pregunta acá sería, bueno, ¿estás buscando culpables para castigar? ¿Estás buscando culpables para generar deudas? Esto en base a lo que vengo diciendo de antes, ¿no? Y eso me trae problemas. Bueno, eso habría que ver cuáles son los problemas a los que se refiere. Las personas que echan culpa son tóxicas, mejor tenerlas lejos. Bueno, ya comenté algo de la toxicidad. Después me dicen si quieren que sigamos hablando de ese tema.
Para vos la culpa es como un remordimiento, decían. Sí, es como un remordimiento. Incluye remordimiento como parte de las emociones. Esta persona decía, bueno, aparece cuando lo que hacemos daña a otros. Puede ser que sí, pero creo que al ser un mecanismo aprendido, aparecen muchas situaciones en las que ni siquiera, pero ya tenemos tan aprendido ese mecanismo que presuponemos que el otro o que he generado daño o que soy culpable y que merezco un castigo y caemos en ese mecanismo, en esa emocionalidad, aunque no hayamos generado ningún daño. Otra de las personas decía que asociaba con daño, repetimiento, solución. Bueno, es como que me cuento un proceso, ¿no? Se hace daño inconscientemente, se arrepiente y busca una solución. Esto sería un poquito más cercano al tomar responsabilidad. Bueno, reconozco o identifico que hubo un daño o que hubo una consecuencia en base a algo que yo hice o que no hice. Me arrepiento y ahí habría que ver si no hubo intencionalidad, habría que ver. Y busco una solución, eso sería como un buen proceso de ser conscientes, de tomar conciencia y tomar responsabilidad sin necesidad de sentirnos culpables. Reconozco, identifico que lo que yo hice o no hice generó una consecuencia indeseada, busco una solución y, bueno, en el mejor de los casos, lo soluciono. Acá, me parece que está mezclado. Ay, me quedaron chicos las cajitas, entonces me parece que mezclé de stories. Pero bueno, la asocio cuando me equivoco en algo y es peor cuando fui exagerada. Cuando me equivoco en algo, dice que siente culpa, o sea, asocia la culpa a la equivocación. Y acá me parece súper importante desprenderla lo más posible de las equivocaciones, porque asociado a lo que hablábamos en el video pasado de la vulnerabilidad y de lo que significa el error y lo que nos permite el error. El que yo me equivoque me permite aprender, me permite cuestionar, me permite reconocer que hay mejores maneras de hacer las cosas y gracias a eso yo puedo aprender y gracias a eso yo puedo crecer y gracias a eso desarrollo mejores herramientas y habilidades. Con lo cual es como una contradicción muy grande desde lo inconsciente, que yo me sienta culpable cuando el resultado es aprender. Ahí sería un tema a trabajar un poco más a fondo porque en verdad necesitamos desprender el error de emociones como estas o de estados de ánimo como estos. Ya sé cuál fue la mezcla de la que me hablo. Acá están las otras stories. Aprovechando un poco lo que sé, hay una interpretación de daño, como decíamos antes, habrá un culpable o yo tendré la culpa, y en ese último caso buscar resarcir. En el caso de que haya un culpable, quizás se pueda no sentir culpa, y acá vuelvo a decir, me encantaría que no, que nunca sintamos culpa, jamás. Salvo que seamos delincuentes y cometamos un crimen, saquémonos o por lo menos cuestionémonos la manera en la que experimentamos nuestros errores o nuestros malos entendidos o nuestras posiciones y roles frente a otras personas que ejercen más poder que nosotras o que nosotros. Pero entiendo el punto, pero por eso lo cuestiono también, para que empecemos a considerar estas otras miradas. En el caso de que haya un culpable, quizás no se entere y pueda no sentir culpa. Acá sería la duda de, bueno, hay culturas en las que hay ciertos accionares que son totalmente condenables por ley y por la sociedad misma, y hay otras culturas que esos mismos actos de, de repercusión, porque son totalmente válidas y aceptadas. Por eso hablo mucho de que la culpa es una construcción social y por ende es inventada, no es una emoción innata, por decirlo de alguna manera. Creo que está bueno tener culpa en la justa medida. Podría ser un indicador de empatía,
Ya di mi mirada de la culpa, considero que la empatía nos mueve a muchas acciones, considero que la culpa no nos mueve a acciones, la culpa nos atasca. Y acá dice, bueno, lo vinculo con esta capacidad de ver al otro en su dolor causado por mí y poder pedir perdón. Estas cajitas son chiquitas. Ahí está, ahí se habían mezclado. Me parece que encontré la línea, este hilo de esta persona. Bueno, entiendo esa mirada de por qué asociar la culpa un poco a la empatía. Sin embargo, considero la culpa es totalmente limitante, es de estas emociones inútiles que le dicen, lo he leído también así. Eh, Hay una que es la culpa y la otra ahora no me acuerdo. Estas dos emociones catalogadas como inútiles porque en verdad la culpa no nos mueve a nada, la culpa nos lleva a regodearnos en este remordimiento, en la vergüenza, en el dolor y es muy limitante desde la capacidad, o sea, nos incapacita. ¿Y cuántas veces esto por ahí pasa mucho en las sesiones de coaching, de psicología ni hablar? Yo que hago terapia, he hecho terapia muchas veces en la vida y en este momento también estoy haciendo terapia y siempre surgen temas de la culpa. A mí a veces me siento culpable hasta con una situación con mi perra o mi perro y entonces ahí me planteo si realmente hay una norma, una regla entre mis perros y yo, o es una cuestión, es un mecanismo que yo he aprendido para autocastigarme y para someterme a situaciones. Obviamente no con mis perros me voy a someter a situaciones, pero sí vuelvo a lo que digo antes y me parece que es importante machacar, es un mecanismo aprendido, que nos lo han incorporado desde tan chiquitas y tan chiquitos que lo trasladamos prácticamente a todo. Eh, Cuando yo empecé a tomar conciencia de que yo no era culpable de un montón de cosas de las que me sentía acusada y señalada como culpable, para mí fue una gran liberación. Me saqué muchísimo peso de encima, porque en verdad yo no puedo. Vamos a poner un ejemplo muy básico que suele pasar muchísimo cuando señalan a los niños de que son culpables porque el padre dejó de hacer esto o hizo esto por culpa del hijo o la madre, no importa. Y cómo podemos cargar con la culpabilidad a un niño o a una niña inocente, independientemente de que conozca o no las normas y las reglas de una sociedad. El señalarlo como culpable de alguna manera ya le está cargando de la necesidad de que sufra un castigo, se merece un castigo, le genera una deuda y el niño no tiene ni conciencia de lo que le están hablando, ni de por qué su papá, su mamá, sus hermanos están enojados, pero empieza a aprender ese mecanismo de la culpa. Entonces me parece que desde ese ejemplo tan chiquito que probablemente todas las personas que escuchen este IGTV y ahora quienes están en vivo, reconozcan que han estado en situaciones en las que han experimentado culpa sin comprender realmente la situación, sin comprender cuál fue la falta, sin comprender o sin poder identificar realmente su responsabilidad directa o su intencionalidad, pero sí empezando automáticamente a experimentar que se merecen un castigo y que se merecen o no se merecen algo que quieren, y eso lo trasladamos a la vida en general. Nos privamos de acceder o de disfrutar un montón de cosas porque no logramos limpiarnos de culpas que no deberían estar sobre nuestros hombros, porque como tales no deberían existir, sí las responsabilidades, no las culpas. La culpa únicamente a los juicios, como decía antes. Me parecen cartelitos, por eso voy chequeando mientras tanto y me quedé sin tomar mate. Se me va a enfriar el mate. Bueno, a ver, sigo con las que me quedaban.
Bueno, acá, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué y para qué? De quien se equivoca porque perjudica a otros. Bueno, vuelvo a esto de la equivocación. Seamos cuidadosas o cuidadosos de no asociar la culpa a errores. Los errores nos abren muchísimas posibilidades de aprender y no necesariamente un error perjudica. Sí, podemos buscar una solución o una alternativa sin necesidad de desarrollar el mecanismo de la culpa. Y acá esta otra persona decía, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué y para qué? Depende. ¿Sabía o no sabía que hacía daño? ¿Lo hizo a propósito? Y acá me entra otro cuestionamiento, otra duda. Si alguien que quiere hacer daño, hace daño a propósito, ¿en verdad se va a sentir culpable? ¿O se va a sentir, no sé, que hizo daño? Después que sea culpable o no, insisto, al juzgado. El juzgado declara el culpable, si es culpable, decide. Pero bueno, ahí mismo la palabra lo dice y quienes saben del coaching y de temas de declaraciones, está clarísimo. Se declara la culpabilidad. Ojo al piojo. Y por último, no sé si me quedaba alguna que no leí. Bueno, me quedé hasta para el final, pero es casualidad, es graciosa. Este dice, cuando tu jefe, asociaciones de la culpa, cuando tu jefe no te pidió el trabajo y después te echa la culpa de que no lo hiciste. Pasa un montón. Y este sería como otro ejemplo de la culpa, el chivo expiatorio, ¿no? El chivo expiatorio para no hacernos responsables de lo que necesitamos, de aquello de lo que necesitamos hacernos responsables. Muchas veces se nos va la energía en buscar una culpabilidad, quién es culpable o echarnos autoinfligir, autodeclararnos culpables, en vez de tomar responsabilidad, tomar acción y solucionar. La culpa nos limita, insisto. Me parece que lo más importante es sacarnos la mochila de culpa, corrernos del lugar de juezas o de jueces cuando estamos declarándonos o declarando culpables a otros, corrernos del lugar de queriendo imponer castigos a otros o a nosotras mismas. ¿Cuál es el delito? Estas preguntas son las que me haría cuando me siento culpable o cuando estoy queriendo que otro se sienta culpable conmigo respecto de algo que me hizo o algo que pasó. ¿Cuál es el delito? ¿A quién quiero castigar? ¿Cómo quiero castigarlo? ¿Por qué quiero castigarlo? ¿Para qué quiero castigarlo? ¿Y para qué quiero que se genere una deuda, tanto mía hacia los demás o tanto de los demás hacia mí? Insisto que esta deuda que se genera a partir del sentimiento de culpabilidad es y ha sido utilizada para sometimiento. Si yo estoy generando una deuda o queriendo que se genere una deuda, realmente o esa necesidad mía, tanto para los demás como para mí misma. ¿A qué me estoy sometiendo? ¿Para qué me estoy sometiendo con esta deuda? ¿Para qué estoy entrando en este compromiso? ¿Para qué quiero que otro me deba? ¿Para qué quiero que otro me deba? Bueno, no sé si dije todo lo que me anoté porque siempre me anoto palabras sueltas y después voy haciendo asociaciones tan amplias que puede que se me haya pasado alguna. Gracias por haber ingresado todas y todos ahí. Si hay preguntas, gracias por quedarte hasta hoy. Siempre toco y voy cambiando el filtro. Gracias por quedarte hasta aquí, Anjuli. Sigo haciendo lío con el filtro. Bueno, si surgen preguntas o comentarios, me los mandan. Y bueno, próximos temas, incertidumbre, éxito. Y si te interesa también el tema de esto de la toxicidad que decía al principio, que ya hice ahí un adelanto, me lo comparten también. Abrazo enorme,
feliz jueves, feliz fin de semana o bueno, cuando sea que estés escuchando esto.